Muy buenas, sean todos bienvenidos a esta primera emisión de su programa Psicoanalizando. Mi nombre es Milagros. Y yo soy Doricel. Este es un programa que abarcará una gran variedad de temas de interés social, abordándolo desde un punto de vista de la psicología en sus diferentes áreas, es decir, clínica, escolar, social y sobre todo organizacional. El día de hoy, vamos a iniciar tratando un tema de mucho interés para nuestra sociedad. Es un tema que nos impacta diariamente en todos nuestros ambientes, en el área psicológica, en el área escolar, los niños en el colegio, nuestros trabajos, en casa, como familia. Todos nos vemos afectados de una manera o de otra por este tema. Esto es la violencia. De manera más específica, vamos a hablar sobre la legalización de la violencia, el peligro de que la violencia ya no nos asuste hoy en día, Doricel. Diariamente vemos en los noticieros casos de violencia donde las personas ya no se asustan, o sea, ya no se sorprende con los casos que vemos. Es como que ya se han vuelto cotidianos y, es así, por así decirlo, algo legal, si así podría ser la palabra. Por ejemplo, como es el caso del sargento que mató a su madre e hirió a su hermana. También el caso reciente sobre los motoristas que atacaron a los venezolanos que se transitaban por la 27 en plena luz del día. Así es, eso es algo ya normal. Cada día tenemos informaciones que nos bombardean con todo esto se supone que deberíamos asustarnos, deberíamos estar todos preocupados tratando de hacer algo con esto, pero no es así. Incluso ya empieza desde la infancia. Por eso te decía, por eso comentaba de que impacta desde el colegio, porque hace unos meses, por ahí como por abril, se presentó el caso de una niña de 12 años que mató a su compañera de clases de apenas 11. No hay nada que hacer en esos casos de manera legal, por así decir, porque no pueden apresar a la niña, pero ahí está la situación y no estamos haciendo nada. Entonces, para poder abordar este tema de manera ya científica, psicológica, vamos a tener por aquí al profesor Noel de la Rosa. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él es licenciado en Psicología Social. También es licenciado en Psicología Organizacional, pero en este aspecto nos interesa más ya la parte social, en la que él va a ayudarnos a tener esta información. Bienvenido, profesor, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. Para mí es un placer verlo a ustedes crecer y sobre todo aplicando lo que los jóvenes de esta época deben tener, el sentido de emprender, de generar ideas y ponerlas en práctica sin ningún tipo de temor, pero muy especialmente con un enfoque hacia la sociedad, sí, hacer un aporte, aparte de uno de crecer personalmente, también hacer un aporte. Les agradezco mucho que me hayan elegido. Para mí es un honor, sí, inaugurar con ustedes este gran programa. Tiene que ver con la psicología que tanto necesita la sociedad. Y para este tema de la violencia. La violencia, a mí me fascina el tema, incluso tengo un observatorio sobre la violencia. Voy registrando los casos que tengo acceso de manera directa, pero también de alguna manera a través de las redes sociales que ya te van transmitiendo los acontecimientos ahí mismo, y la gente, en vez de intervenir e impedir que los actos lleguen a mayores, lo que hacen es que lo graban, y esto se ha convertido prácticamente en una farándula, ¿sí? Sí. En un circo en donde el morbo se pone de manifiesto. Y el título que hemos elegido es algo que vengo trabajando sobre la legalización de la violencia. Y algunos se preguntarían por qué la legalización de la violencia, porque ya se está haciendo algo ya muy rutinario y las personas, inclusive el sistema de justicia, ya no le está dando el carácter que amerita. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de Anibel, la muchacha, la abogada de San Pedro de Macorís, en donde lo sucedido aquí, yo no quiero decir que fue por eso, sino que fue un elemento ya final en donde la justicia no hizo lo que debió hacer.
Exactamente. porque entró en un acuerdo con los involucrados y de repente un señor que estaba supuesto a durar 30 años o 25 años en la cárcel por un intento de asesinato, de repente sale y consuma lo que ya él había hecho. Yo creo que también se está tratando muy mal en la República Dominicana el tema de la violencia, porque hablan de la violencia las personas que no lo están analizando. Sí, llega la información a un medio de comunicación y ahí mismo cualquier persona se destapa, no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista emocional. Sí. Independientemente de que sea algo detestable, algo de que nosotros debemos repudiar, pero al momento de nosotros querer orientar a la sociedad así, tenemos que hacerlo de la manera más responsable posible y tratando de aislar un poco el aspecto emocional. Yo no digo que totalmente, pero más o menos. Y el gobierno no se ha sentado definitivamente a diseñar un plan multidisciplinario donde se sienten los pensadores de las diferentes áreas que tienen que ver con esto. El tema de la sociedad, los sociólogos, el tema de los antropólogos, los psicólogos sociales, los trabajadores comunitarios, los psiquiatras y de alguna manera también los juristas de esa área. Porque es un problema multidisciplinar, es un problema complejo. Y los problemas complejos no se pueden abordar desde una perspectiva simplista. Eso es que el hombre quiere matar a la mujer y que el hombre se quiere apropiar de la mujer y si gasta unos chelitos en ella entonces la entiende que no se trata de eso. Mira lo que ustedes estaban comentando de que el hijo mató a su madre e hirió a su hermana. O sea, él intentó matarla también. Pero también el padre los otros días mató al hijo. Sí. Y mató también a uno con quien discutió. Lo que te quiere decir que hay otras variables que nosotros tenemos que analizar y diseñar políticas, sí, nacionales que de manera científica ataquen a la violencia. Es así. Sí. Dígame. Entonces, en ese término de legalización de la violencia, sí, explíquese, ¿usted entiende que quizás sea parte del gobierno, sea parte nuestra? ¿Qué variable usted puede ver desde ese punto? Sí, mira, lo primero es que hay muchos tipos de violencia y hay violencia que aparece tan frecuente que ya ni la sentimos porque se hace cotidiana, y hay un tipo de violencia que se llama la violencia cultural, que son actos que dañan a otros o a la misma persona, sí, que sin embargo no son contabilizados como eventos de violencia, porque ya en los grupos sociales, por su cultura, la asimilan y la legitimizan. Hay violencia cotidiana, o sea, aquí es un país donde las normas no se respetan. Una persona llega a una fila de último y se pasa adelante y el que está en el banco también te llama a ti, te dice, ven, fulanito de tal, atenderte, y yo estoy aquí. Una persona que tiene una barriga grande, una señora, se hace pasar porque está embarazada. Pero recientemente, antes de ayer creo que fue, un comunicador o locutor que se llama Sandy, 6 hombres le dieron una golpiza que le desfiguraron la cara, tan solo porque llegó uno de ellos y se quería pasar por delante y él estaba reclamando, el dato que tengo es ese, estaba reclamando su posición y entonces le entraron a patada y a trompar hasta lastimarlo de manera significativa, mandándolo al hospital. Entonces eso te quiere decir a ti de que ya en República Dominicana la complicidad con las mismas autoridades, ya que los primeros violentos son las autoridades, y esto que quede claro en la sociedad, porque cuando el sistema de justicia no hace justicia, entonces está cometiendo, de alguna manera también está cometiendo violencia. Pero también el tema de la corrupción, que se ha convertido también en algo cultural en la República Dominicana, en donde las personas disponen de los dineros de la colectividad, sí, y le quitan la oportunidad a otro, generando desigualdad y pobreza, y eso también es un acto de violencia. Pero cuando ya
los acontecimientos de violencia, ni la policía ya interviene. Y cuando la policía interviene, también le dan a ellos. ¿Sí? O también lo hacen ellos mismos con O violencia. también ellos mismos lo hacen con violencia. Lo que te quiere decir que no hay un respeto ni para la justicia, y eso entonces estamos entrando a la antesala de lo que es la legalización de la violencia. En 10 años por lo menos, ya que maten a una persona o que una persona sea violenta con otro, la gente va a pasar por la calle y nadie va a decir nada. O sea, a la vecina de mi casa, que su marido le esté dando golpe y le esté matando, nadie sale ni nadie va a ayudarla. Entonces, a eso que yo me refiero con la legalización, como por ejemplo el alcohol, que en un momento era perseguido, pero de repente ya se permite que se pueda vender y todo el mundo puede emborracharse, siendo el alcohol una droga también. Sí, eso mismo está pasando con la violencia, en donde culturalmente, vuelvo y te repito, se está asumiendo ya como algo normal, que a nadie le asombra ni a nadie le da miedo. Eso es muy peligroso, porque cada vez que se pierde un ser querido, aunque para la sociedad sea poca, para el que es familia de él, significa mucho. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, podría decirse que el incremento de la violencia es lo que ha hecho que nos sintamos como insensibles, o sea, por así decirlo. La insensibilidad ha provocado que incremente la violencia. O sea, es al revés, ¿no? Es Exacto, como, no es que como ha incrementado, por eso somos insensibles. Sí, es lo contrario, pero después se convierte en un círculo vicioso. Okay. Sí, como plantean los neurocientistas, la epigénesis, ya un comportamiento que ha sido producido por el ambiente, de repente ya los hijos de tus hijos ya lo van a ver ya como algo normal, porque va a venir incorporado inclusive en su código genético. Lo mismo sucede ya con que los hijos míos, que las hijas mías que yo tengo, si ellas se ven expuestas a violencia con mucha frecuencia, ya para ellas la metodología y la interacción social va a ser eso, va a ser violencia. Entonces, en ese sentido es que tenemos que llamar la atención. Mira cómo se vive en México ya, por ejemplo. Sí. El mejor modelo es México. Yo llegué a Tamaulipas en una ocasión y cuando llegamos, la persona que nos recibió nos contaba cómo los dorsos de los cuerpos sin cabeza aparecían enganchados en los puentes, 7, 8, 3, y ya la gente no se asombraba. Entonces, para mí fue algo muy chocante que nos esperaran un convoy, ¿sí?, de las Fuerzas Armadas de allá, custodiándonos. Y el hotel donde nosotros estábamos estaba repleto de guardias. Y donde quiera que tú cruzabas te encontrabas con una persona muerta, pero la gente cruzaba y ya eso para ellos no es nada. Pero para mí es un asombro. Sí. Yo no quiero que la República Dominicana llegue a eso. Ahora, ¿cuándo vienen a reaccionar? Vienen a reaccionar cuando ya no pueden hacer nada. Para mí el mejor modelo de enfrentar un problema y resolverlo lo tiene el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, porque es un tipo que planifica, identifica el problema y planifica las soluciones y integra a todo su equipo en la solución y después le da seguimiento permanentemente. El Salvador es un país altamente violento y para él es un orgullo dar los reportes y decir, hoy por violencia no se mató una persona. O sea, venir de 15, de 12, de 10, y tú decir, hoy nada más mataron uno. Y él decir, sí, para su familia es un dolor y para nosotros también. Pero bajar de 10, de 12, de 15 a uno por día, o sea, es un éxito. Claro. Pero aquí tú no ves a nadie que tú puedas decir, bueno, le están prestando atención al tema. Sí, nadie. O sea, eso es lo que me somete a uno a una paranoia, ¿sí? Que después se va a convertir ya. Usted se desensibiliza y no le hace caso ya, ¿sí? Esa es la preocupación. Entonces usted dice que de continuar como vamos, usted nos está viendo en un futuro próximo en el espejo de México, sí, Colombia, sí, Venezuela. Sí, el tema de la violencia de México y de Colombia está muy vinculado al tráfico de drogas. Y aquí en República Dominicana no es un secreto, por el último caso que hemos visto, y por ya varios casos parecidos, ¿sí? Florian Félix, por ejemplo, el caso de Junior Cápsula, el caso de Quirino y finalmente el caso de César Emilio Peralta. César era abusador
donde se presenta un entramado bien multidisciplinario, vamos a decirlo así, de venta de drogas, narcotráfico, lavado de activos y sicariato. Y de alguna manera se vinculan, tú ves como la política, como el tema este de la farándula la pelota inclusive, los deportes, como se vinculan en este tema. Y ahí tú tienes que preocuparte de esto, ¿sí? Y cómo te instrumentan un expediente, ¿sí?, que no pueden sostener luego. Y a eso tú le sumas entonces que de repente, donde hay mucha drogadicción y donde hay mucho pleito por droga, nosotros vamos a llegar ahí si nosotros seguimos, ¿sí? Entonces, qué bueno que ustedes hacen este programa y que enfaticen, ¿sí?, en la necesidad de que el Estado, el gobierno, pero sobre todo el sistema educativo, pero sobre todo la familia. Sí. Siempre yo he hecho hincapié sobre eso. Digo, yo no puedo esperar que el Estado venga y solucione el problema. Contigo y con el control master, el director de esta canal, ¿sí?, y yo, que pongamos un granito y que yo empiece con mis 2 hijas y que de alguna manera con las amigas de mis hijas y los amigos empiece a promover una sociedad de paz, ¿sí?, de respeto, ¿sí?, y sobre todo dándole a mis hijos un modelo de no violencia. Claro. ¿Sí? Enseñarle a que solucione los problemas a través de un proceso comunicacional que sea efectivo, teniendo paciencia y el manejo sobre todo de las emociones, que sepa canalizar bien sus emociones. Hay quienes dicen que en nuestra sociedad hay una cultura de violencia. ¿Qué usted nos podría decir? Sí, soy yo el que digo eso, Doricel. O sea, soy yo el que planteo eso. Soy yo el que digo que ya vivimos una cultura de violencia. ¿Sí o no, Doricel? Claro. ¿Verdad que sí, Milagros? No es que hay quienes dicen, tú lo dices también. Claro. ¿Están de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo, pero usted sabe que hay gente que dice que no es que ahora mismo hay un cierto caso de violencia, sino que es la cultura dominicana, que nosotros como dominicanos traemos esa cultura de ser violentos, tal vez desde nuestros antepasados, todo eso que vivimos anteriormente, que eso se trae como violencia por machismo, actualmente incluso lo que es el feminismo. Yo no creo que eso, el enfoque sea por ahí. Yo creo que el sistema educativo se ha deteriorado demasiado. De hecho, ustedes saben, pero sobre todo Oricel, que yo diferencio ira, agresividad y violencia. El niño nace con la agresividad porque es un patrón con la que él nace para defenderse, que lo necesitaba en aquellos tiempos, ¿sí?, en donde como animales, no tan desarrollados como ahora, vivíamos constantemente en un peligro donde tú no podías calcular, sino reaccionar. Entonces, parece que el ser humano se ha quedado con esa predisposición, pero para eso está el sistema de educación y está la cultura, que es la que te va a moldear a ti. O sea, nosotros cuando nacemos somos masillas en manos de la cultura. ¿Y de qué va a depender que nosotros aprendamos a solucionar problemas de manera pacífica? Va a depender de esa educación, del proceso de socialización. Ahora, estamos claros, en el proceso de socialización hay varios elementos. Por un lado están los medios de comunicación, por un lado están los profesores, por un lado están las iglesias, está el Estado mismo y está la familia. ¿Sí? Cualquiera de esos que predomine en el proceso de formación del niño va a tomar entonces el control del comportamiento de eso. Si los padres se han salido de la casa, la mujer salió de la casa ya, ¿sí? La mujer salió a estudiar. En un aula tú tienes 63 mujeres y 2 hombres. Sí, ya los hijos están en su casa y el proceso de formación se ha visto lesionado. Pero ¿usted sabe cuál es el problema? Que aquí nadie quiere hablar claro, porque aquí todo el mundo tiene miedo a hablar. Sí. Los propios psicólogos, cuando, por ejemplo, el caso cuando matan a una mujer, lo único que sale a colación es lo que hizo el hombre, pero no sale a colación lo que hizo la mujer. Viene desde atrás. Porque entre la mujer y el hombre hay una interacción. ¿Sí? Entonces dicen,
no podemos revictimizar a la mujer. Aunque ella haya hecho algo, no se puede decir que lo hizo, porque entonces la estamos revictimizando. ¿Y quién dijo que es eso? En los países donde la violencia se ha disminuido, es estableciendo patrones, es estableciendo perfiles. Aquí, ¿qué es lo que hacen? Te cogen el caso, hacen un morbo, hacen un circo, sí, instrumentan mal un expediente, pero no te meten 3 psicólogos, un psicólogo, a analizar ese expediente para ir estableciendo perfiles. Lo que pasa es que aquí no se está discutiendo la cosa como tiene que discutirse, Milagro. Es así. Doricel. ¿Sabe que O sea, tienen miedo a decir porque, esto que yo estoy diciendo de repente me va a afectar y me van a llamar y me van a decir y no me van a querer y yo soy político, entonces así no se puede. Sí, pero usted sabe que para las autoridades todo este tema de la violencia es percepción, eso es lo que ellos dicen, que es cuestión de percepción. Pero que es un discurso político, ¿sí? Y desde el punto de vista de ellos preservar su perfil ante la sociedad, está bien, pero desde el punto de vista de solucionar el problema le están haciendo un gran daño. Entonces yo me pongo de aquel lado y me pongo de este. Claro que ellos no van a decir, sí, nosotros tenemos la culpa de eso porque somos ineficientes, no tenemos el dinero que necesitamos, nuestros policías son corruptos, nosotros estamos vendiendo droga. Ellos no van a decir eso. Ellos van a decir que, bueno, es ustedes que están viendo eso así. Sí, pero lo de ellos es percepción también y estamos claros, cada quien construye el fenómeno a partir de la acera en que se encuentra. Ahora, ellos no están haciendo un buen servicio en términos de decir eso. Porque en El Salvador todos están a una. Sí. ¿Sí? El presidente, su séquito y las Fuerzas Armadas también, pero lo primero que hizo el presidente fue darle la confianza a ellos, levantarle la moral, equiparlo y decir lo siguiente. Lo dijo él, el presidente Nayib Bukele. Si van a matar una persona inocente, mejor que muera el delincuente. Si están asaltando a una mujer y la están violando, para que la violen, mejor que muera el que la está violando, naturalmente. Pero usted sabe que la ley aquí no es igual. Porque aquí si un ladrón, si usted mata a un ladrón, él debe tener en sus manos la evidencia de que iba a robar. Igual que si usted va a ser violada y el violador no le ha puesto la mano, usted no puede matarlo porque entonces usted será enjuiciado. No, porque no hay una prueba de que fue en defensa propia. No, estamos hablando de infragante delito. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si ya la policía, las Fuerzas Armadas, tiene una mala reputación, ¿sí? Ya aunque él lo mate en defensa propia y haciendo el bien, siempre va a haber una duda. Porque estamos viviendo en un país donde supuestamente a una persona le ponen droga para crearle un expediente. Y eso ha sido histórico. Estamos en un país en donde tú quieres matar a una persona, crea un intercambio de balas, ¿sí? Y entonces la matas. Entonces por eso en este país no se puede ejecutar sumariamente como se está hablando. Sin embargo, en un país donde la justicia también se ponga a tono con lo que está pasando, la justicia tiene grandes culpas también con esto, yo creo que puede funcionar bien. Y no estamos diciendo, bueno, empiecen a matar gente, no estamos hablando de eso. La primera alternativa es educar bien a los niños, ¿sí? La buena educación, pero tenemos que tener un sistema de justicia también bien fortalecido. Estoy de acuerdo. Cada quien está bailando su merengue por su lado y no nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Porque perdón, Doricel, disculpa, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos minutos. con el tema de la legalización de la violencia, con nuestro invitado, el profesor Noel de la Rosa. Profesor, ¿por qué es tan peligroso que hayamos perdido el miedo o el temor, la habilidad de asombrarse? Exacto, de asombrarse ante esos hechos que están ocurriendo en nuestra sociedad. Sí, contrario a lo que se piensa, el miedo es una emoción necesaria para el ser humano. Por eso es lo que te dice, tiene que escapar o tiene que tomar algún tipo de acción. Entonces cuando las personas ya no sienten esa sensación, ¿sí?, de temor, entonces no van a emitir el comportamiento que se necesitan para, por ejemplo, buscarle solución a la situación de peligro, de riesgo que se está presentando.
Entonces, las sociedades que ya de manera colectiva le pierden el temor, el miedo a este tipo de eventos, inclusive desarrollan una especie de poca empatía con el otro, en donde ya tú ves que el otro está pasando por el proceso de violencia y tú no intervienes. Entonces ese es el peligro que está ocurriendo, que ya nadie se asombra, nadie se espanta y nadie va a buscar solución entonces. Porque el hombre busca solución cuando siente que algo le está amenazando. Y esa es la función del miedo. Entonces por eso yo llamo la atención. Nosotros tenemos que impedir que la sociedad de nosotros se convierta en una sociedad que ve la violencia y no se espanta ante ella, ¿sí? Entonces hay que trabajar con eso. Y eso tenemos que hacerlo desde los espacios en que nosotros nos encontremos. Yo digo que las universidades, con sus equipos de especialistas y de investigadores, deberían estar metidos en esto, pero quienes están hablando de esto son las personas que no están preparados para esto, ¿sí? ¿Existe actualmente algún programa dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya que usted menciona el tema, que esté trabajando esa parte? Bueno, yo te puedo decir que yo con los estudiantes míos sí trabajo el tema de levantamiento de información, y cada semestre estoy siendo más radical, porque a veces los estudiantes no se estimulan, y yo les he dicho, bueno, pero si tú estás estudiando psicología, dedícate a analizar un tipo de problema psicosocial, por ejemplo la violencia. Dedícate a coger el Facebook, el Instagram, donde salen las noticias, y ve registrando todo eso en una tabla de Excel y ve poniéndolo el caso, el nombre, los apellidos, cuánto mataron, a qué hora mataron, en qué región lo mataron, cuántos niños quedaron, cuánto qué sé yo qué. Y ya de ahí tú sacas un insumo para tú llegar a conclusiones y sacar. Por ejemplo, tú dices, en la tarde que más gente se mata. Okay. Porque los casos que aparecen casi siempre aparecen en la tarde. Pero yo encontré también, por ejemplo, en ese observatorio que estamos haciendo, que se habían registrado 26 casos. ¿Cuántas mujeres habían matado? Habían matado 2. ¿Y cuántos hombres habían matado? Habían matado 24. ¿Qué te dice eso? Que realmente se matan más hombres que las mujeres que se matan, por mucho. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ya estamos acostumbrados a que maten hombres. Entonces cuando matan a una mujer o matan 2 mujeres, entonces se arma un escándalo siempre, pero se queda ahí. Y yo le he dicho a la escuela de psicología, yo le digo, vamos a hacer un proyecto para presentar políticas públicas, pero basada no en un debate emocional, ni de ideología de género, sino un debate en donde la ciencia tenga una participación fundamental. Es así. ¿Sí? Eso es lo que yo planteo, que nosotros hagamos acuerdos con la fiscalía, que hagamos acuerdos con la gente de prisión, y nosotros empecemos a tener una gran cantidad de estudiantes que están ahí en la universidad estudiando psicología clínica, sí, estudiando psicología social, y mandarlo entonces a analizar esos homicidas, esos asesinos, y diseñar perfiles, sí, para tú poder prevenir, porque para tú poder prevenir el crimen tú tienes que tener establecidos perfiles. La mujer tiene que saber en qué momento es preciso que ella deje el hombre o no dejarlo también. Sí. ¿Sí? Y debe tener una estrategia especial ante la situación que estamos teniendo ahora, porque es un modelo. Ahora cualquier discusión que hay, el hombre con un machete y le cae atrás a la mujer para matarla, porque eso es lo que se está viendo en Facebook. Pero es el hombre que está en contra de la mujer, que lo más dulce se llama la mujer. ¿Y cómo el hombre va a poder vivir sin mujer? El tema no se puede reducir a eso. Entonces no se están haciendo discusiones, no se están haciendo foros, no se están intercambiando experiencias de diferentes áreas. Yo creo que por eso que no estamos avanzando. Además, no hay un interés de la sociedad. No, ni de la sociedad ni del Estado tampoco. Del gobierno no hay un interés. Ellos no están en eso. Sí. Que yo no veo que exista
un plan No. para ese tema de los feminicidios, un plan de tratamiento. Ya es simplemente sale en la noticia después de ocurrido el acto. Sí. Pero no hay un sistema para que las mujeres puedan defenderse ante estos. Sí, pero es que yo no quiero que sea. Antes del hecho. No, que yo no quiero. Es que yo lo que creo que tenemos que educar bien a todo el mundo, pero las mujeres son violentas también. Todo. Lo que pasa es que el estilo de violencia que la mujer usa es diferente a que usa el hombre, tú ves. Pero vuelvo y te repito, ustedes no quieren tocar y decir que la mujer también es violenta, que la mujer tiene que educarse bien, ¿sí? No es venir a decir a la televisión, si te dijo tal cosa, bótalo de una vez. Tú no sabes el cuadro que tiene esa mujer. O sea, ir a una televisión, ir a las redes sociales, por cualquier sitio, ir a decir, si tu marido te miró mal, no esperes nada, bótalo de una vez. No, es un cuadro diferente al tuyo y al tuyo. Sí, no, pero no es, o sea, cuando me refiero a un nivel de participación antes de consumado el hecho, es cuando ya está la agresión física per se, porque como tal usted dice, hay agresión verbal que usted no sabe de dónde viene. Es decir, el marido la trató mal verbalmente, pero no sabemos qué ella hizo para causar eso. Ahora bien, una vez consumado el hecho físico, no veo que nuestra sociedad tenga un plan. ¿Tiene Noel de la Rosa alguna idea que pueda decir, bueno, si el gobierno le diera a las mujeres que están siendo agredidas físicamente tal tratamiento o se tuviera tal plan, tal vez pudiéramos evitar que se llegue ya al feminicidio? No, porque yo no lo iría a lo reactivo, yo lo llevaría a lo preventivo. Porque lo que tenemos que entender es que cuando un cerebro está insatisfecho y un cerebro está en un nivel que produce cierto malestar en el ser humano, porque es que la mayoría de la gente no entienden de qué que estamos hablando cuando hablamos de violencia. Es un cerebro que lo único que quiere en ese momento en que llegó es lo que quiere matar, es lo que quiere agredir. Entonces, si ese cerebro no es educado con antelación, tú lo puedes meter preso 30 años y a los 30 años sale y va y mata. Sí. Pero cuando tú tienes un sistema de valores en tu cabeza, que de respeto a la vida, de respeto al hombre, de respeto a la mujer, de respeto a los niños, de respeto a todo el mundo, cuando tú y yo como pareja interactuamos, tú me respetas y yo te respeto, cuando yo puedo decir, Milagro, Doricel está incómoda, déjame yo retirarme en este momento, cuando Doricel puede decir, él y yo estamos distanciados, pero los hijos no tienen que ver nada con eso, yo no lo voy a utilizar como una arma en contra de él porque él es loco con su hijo. Entonces estamos hablando de nivel de conciencia. Sí. Porque es que nadie, vuelvo y te repito, ha analizado el cuadro de interacción mujer-hombre. Solamente están analizando el hombre que mató. Y así nunca vamos a llegar. Solo el hombre y después de. Y después de él. Entonces yo lo que te digo, mira, los hijos tuyos, ¿cuántos hijos tú tienes? 3. 3. En la mañana siempre dile a tus hijos, respeta al otro y no le haga daño al otro. Si alguien te va a hacer daño, aléjate de él, pero no le responda con la misma moneda. Dile eso todos los días a tu hijo. Y ve a la escuela y pregunta, ¿cómo se porta mi hijo? ¿Cómo se está portando? ¿Agredió a alguien? Y cuando llegue tú le preguntas, déjame ver cómo está. ¿Alguien te agredió? ¿Qué te dijo? Ah, fulanito hace tal cosa. Déjame yo hablar entonces con el papá de fulanito. Y promovamos entonces dentro de las escuelas, ¿sí? un nivel, un clima de paz, para que el patrón que los niños, tanto mujer como hombre, tengan, sea de paz. Eso no se está haciendo, porque la violencia está dentro de la escuela. Sí. Porque si tú me dices que ahora en la escuela es un lugar seguro para tus hijos, no es así. Entonces quiere decir que andamos muy mal. Claro. Pero mira cómo ese hijo mató a su mamá mató a su mamá y a su hermana. Quiere decir que la familia también anda muy mal. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la familia. Otra cosa, niñas pariendo niños también. ¿Sí? Sí. Si no hay una inteligencia emocional, un control emocional, yo creo que se hace sumamente difícil, que no se resuelve con que en la fiscalía vayan y te den 2 charlas y te fuiste por ahí. No. ¿Tú crees que un cerebro construido de 37 años y que con 2 charlas ya va a cambiar? Ustedes lo saben que no Claro se cambia que así. no. Que ustedes son buenas psicólogas organizacionales, que cuando hay un mal empleado con 2 consejos no va a cambiar.
Exacto. Así es. Nos gustaría que usted nos explique la influencia que trae en el entorno que trae la violencia que estamos viviendo en el entorno familiar, en las escuelas y en las empresas. ¿La qué? O El sea, impacto, tú dices, ajá. Kiki. Claro, es un sistema que nosotros tenemos. La sociedad es un sistema y cada elemento del sistema te afecta a otro. O sea, lo que te sucede en la casa después se registra en la empresa, pero lo que sucede en la empresa también se registra en la casa. Entonces nosotros estamos viviendo en una sociedad altamente violenta, donde aquí no se respetan normas, donde aquí no se respeta nada. Las normas las dictan es para violarlas. Entonces cuando tú tienes un cuadro tan tóxico como este, donde un tráfico te para y el que se pasó fue el de adelante y te pone la contravención a ti, donde tú estás cumpliendo con tu trabajo y viene un jefe que por tener conflictos personales contigo, viene y te censura, pero encima de eso, cuando tú llegas de trabajar cansado, tu mujer viene entonces y te reclama por otra cosa, por cualquier otra cosa. No es que sea malo, ni yo estoy diciendo no, es que se te suman todas esas cosas y al final eso va a afectarte en tu trabajo, va a afectar también en la escuela. Porque ¿cuáles son los niños que hacen bullying dentro de la escuela? Los niños que tienen un entorno, ¿sí?, con un cuadro de violencia también. Sí. Son ellos los que van y reflejan eso que está ahí. Pero cuando tú vas a la empresa también, eso tiene un pasivo para la empresa. ¿Cuál es? Que una mujer maltratada, por ejemplo, no va a tener el mismo nivel de rendimiento que tiene una mujer que sexualmente está satisfecha. Sí. ¿Sí? A ustedes no les gustan hablar de eso tampoco, ¿verdad? No, ¿cómo que no? Hablan de la violencia, pero es lo contrario, es una mujer que la han atendido bien, que va con mucho deseo para allá a trabajar, a sentirse bien. Feliz. Sí, con la feliz, otra mujer. pero también el hombre, porque fíjate que el hombre, la mujer manipula con el sexo también. Sí, y eso es un tipo de violencia. Es un tipo de violencia. Es cuando ella quiera, si no, entonces la feminista dice, no, es cuando tú quieras. Oh, pero no tenemos un contrato de matrimonio donde el sexo está incluido. Exacto. Entonces yo voy a tener sexo contigo cuando yo quiera. No, hay días que yo no quiero, pero tengo que sacrificar el juego por el equipo, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlo. De hecho, Quiero ir a la cancha, pero ahí está el bate y la pelota. defiéndete a lo que tú puedas ir. Entonces, yo recomiendo inclusive en las empresas que den charlas de formación sexual y que den... Dentro del entorno. Dentro de la empresa, sí, dentro de la empresa. Todas las cosas que tengan que ver con mejorar la salud mental de las personas. Yo creo que la empresa es un buen espacio donde tú podrías capitalizar eso. Porque ¿qué es lo que yo recomiendo? Para tú tener una vida más o menos plena. Ejercicio, ¿sí? Sexo, ¿sí? Buena comunicación con tus hijos, con tu familia. Una alimentación también equilibrada, ¿sí? Y el trabajo equilibrado. O sea, que las cosas bailar también, ir a karaoke también, yo lo recomiendo, todo ese tipo de cosas, que te generan neurotransmisores diferentes a lo que diariamente el quehacer de la vida te genera, que es cortisol. Es así. Sí, y al final tú tienes un cerebro sumamente deteriorado, estresado, que tú de cualquier cosa, ¡pam!, explota. Te rayaron el carro. Uy, tú te vas a matar con una gente porque te rayaron el carro. Sí, pero si tú estás como una granada que nada más de quitarte la cosita, nada más te sueltan y explota, entonces eso es lo que está sucediendo en República Dominicana. Una sociedad sumamente violenta. Entonces, basándonos en lo que usted dijo anteriormente, usted dice entonces que no es realmente posible usted dejar los problemas en casa, la discusión que tuvo con el marido justo antes de salir al trabajo. No es posible dejar, bueno, yo voy a trabajar, la dejo aquí en la puerta y cuando llegue la recojo. No es que tú lo dejes, tú andes con ellos, pero lo administres. Sí, porque esa metáfora de tú decir, me lo quité aquí y lo dejé aquí, exacto. Esa metáfora, tú sabes que es un mito que hay ahí. Sí. Pero realmente tú lo que haces es que cargas con tu bulto ahí, pero tú sabes que lo tienes, tú sabes que discutiste con tu mujer, entonces tú dices, bueno, yo salí hoy en alta, como los carros, yo salí hoy en alta, tengo que tener cuidado. ¿Y es realmente posible hacer eso? Claro que sí, claro que sí. O sea, un día yo salí de mi casa en esa situación emocional, psicológica, y cuando salgo, no he corrido una cuadra cuando vino un carro por atrás, ¡bam!, y me chocó. Yo me quedé dentro a contar, porque funciona el contar. Pues tú te estás dando tiempo de que te baje ese nivel de calentura, como dicen.
y después se apió, que si yo qué, excusa, que si yo qué, y yo me fui. Voy y me parqueo allá en la UAS también. Y cuando voy saliendo, viene un muchacho y me da por adelante. ¡Pam! Y me da por adelante. Ya yo dije, ahí fue. Entonces yo empecé a reírme ahí. Pero yo me estaba acechando. O sea, yo andaba con un tipo aquí atrás de mí que me decía, acuérdate que tú estás en alta, ten cuidado. Cualquier cosita puede desencadenar tu ira y una ira que tú no controles. Porque el tema no es que tú te irrites o no. Inclusive a mí me gusta echar muchísimas malas palabras, me gusta echar, porque es la manera de yo botar mi estrés y mi asunto. Porque eso fue lo que aprendí y me gusta. Pero es para tú tener técnica de tú poder deshacerte de esa energía negativa que está en ti. Pues la gente plantea a veces teorías como, desde mi punto de vista, con todo el respeto que se merecen, muy ideales, y que sin tú hacer una práctica, sin hacer nada, tú decir que tú deja tu problema en tu casa y cuando tú vengas aquí, ¿cómo es eso? No es Explícame tan eso. simple, no es tan simple, por eso le planteaba la pregunta. No, yo sé que tú lo estás planteando porque tú sabes que tú conoces que eso no es así, yo lo sé. Exacto. Sabes que me parece que fue usted en una clase que Ujú. nos decía que existen como formas en la empresa Ujú. en la que si usted sabe, así como usted habla de manejar ese sentimiento, Ujú. esa ira, Ujú. si usted sabe que está bajo esa situación, usted llega a la empresa y le Ujú. dice a su superior, mira, hoy no es un buen día para mí, si llega algún caso, por favor, vamos a manejarlo. Ujú. Y que se tenga en las empresas como ese tipo de charlas en el que se le entrena a la gente, no solamente a cómo contestar el teléfono, sino a cómo manejar esos conflictos, porque es inevitable y todos lo traemos desde casa. Sí, como lo plantea este mismo muchacho, Goleman, Daniel Goleman, que ustedes lo conocen, de la inteligencia emocional, es que es tú conocerte cuando tú estás experimentando un estado emocional determinado que puede ponerte en riesgo. Pero también de tú conocer el de Doricel. Sí, Doricel tiene expresiones corporales en la tesitura de su voz, en las microexpresiones también, que me están diciendo, ella es capaz de darme una galleta. Entonces yo decir, déjame parar aquí. Que eso es lo que muchos no saben. Muchas personas no saben parar ahí. O sea, yo me puedo irritar con la mamá de mis hijas y le puedo gritar, pero si ya yo veo que ella sí está disponible a darme o hacer cualquier cosa, entonces yo lo que tengo que hacer yo es bajarme. Pero lo propio tiene que hacer la mujer. Claro. ¿Sí? Ahí es que está el problema, que tú no sabes cuándo esa persona está, porque no reconocemos las emociones en el otro. Lo mismo pasa también en el trabajo. Que el jefe sepa, igual que yo, por ejemplo, en la clase, yo me doy cuenta, digo, esta persona no está aprendiendo. Sí, Esta sí. persona, ustedes lo saben que yo lo digo, esta persona está aprendiendo, esta persona está aprendiendo, porque sé que está pasando por un estado emocional que no es el más adecuado. Sí. Entonces, igual en el trabajo, dejen a fulana tranquila, no relajen con ella, o fulana, tú vas a estar atrás ahora, fulanito va a estar adelante, bregando con los clientes, porque uno tiene derecho a no estar en su día. ¿Sí? No tiene derecho a no estar en su día. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas que usted, cómo decirlo, o plantea como para ese manejo de los impulsos? Usted siempre menciona como que aquí las personas no tienen un manejo, como lo acaba de mencionar, sobre esos impulsos. ¿Cuáles son las estrategias que usted les recomienda a las personas implementar para que, pues, ver si así disminuimos un poco, por lo menos? Sí, mira, yo primero lo que recomiendo a la sociedad dominicana, al Estado, que debe reunir los especialistas del comportamiento en diferentes dimensiones, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista del comportamiento jurídico también, hasta los propios filósofos también. Y hay que hacer mesas de trabajo para eso, ¿sí? Pensando en el país, no pensando en dar un puesto a alguien o que alguien se la luzca o buscar cámara. No. Y que se construyan políticas públicas que vayan encaminadas a atacar el problema. Punto número uno. Punto número dos, yo entiendo que debe diseñarse una estructura dentro de cada escuela que tenga que ver con el manejo de las emociones, la inteligencia emocional,
que eso en las escuelas no se está trabajando. Por ejemplo, yo planteo que cada niño que cometa algún tipo de infracción dentro de la escuela sea registrado en una base de datos. El acontecimiento, quién lo hizo, por qué lo hizo, quiénes participaron, y que se vaya contabilizando y que ese niño entonces sea sometido a un proceso psicoterapéutico para el manejo de la ira, incluyendo su contexto familiar. Eso por ese punto. Y creo también que en República Dominicana también hay que establecer escuelas de la felicidad también. ¿Sí? Escuelas de la felicidad. O una materia de la felicidad, perdón. Una materia de la felicidad. Porque las personas tienen una construcción, desde mi punto de vista, muy errada de lo que es la felicidad. Todo lo basan en el futuro, punto número uno, y todo lo basan en lo material. ¿Sí? Y lo que yo le vivo diciendo a los estudiantes míos, que si ellos no aprenden a ser felices de la pobreza, cuando sean ricos van a tener un hábito ya. ¿Sí? Y cuando una persona es feliz, difícilmente puede agredir o quitarle la vida a otro. O sea, el origen de la violencia está en una disconformidad que tú tienes con tu entorno y sobre todo con tu interior. Y eso va a producir una fuerza, una energía interna que irracionalmente tú entiendes que la única manera de quitarte ese malestar es agrediendo y haciéndole daño a otro. Y a veces las personas no tienen ya control de eso. Entonces yo creo que con eso que debemos trabajar. Lo otro es que todos esos psicólogos que están formando en la universidad, que lo formen bien, ¿sí? Y después que lo manden para los barrios. En los centros de atención primaria deberían haber psicólogos para dirimir conflictos, pero buenos psicólogos, no personas con título, ¿sí? Buenos psicólogos. Entonces, eso yo entiendo que es lo que tenemos que trabajar. Y en la familia, que cada quien se haga cargo que se haga cargo de su estructura. No hay proyecto de vida en la familia, no hay proyecto de vida. Si la familia no se reúnen periódicamente para dirimir los problemas y no esperar que se pongan más difíciles. Tú como que ya no quieren, se quieren ir ustedes. No, esa cara, que se quiere ir, esa cara de Oricel. Vamos a hacer una pequeña pausa. Un corte. Sí, volvemos ¿Y cuánto queda, señor? Con el tramo final para que el profesor Noel nos dé ya el aporte final desde casa, cómo manejar el tema de la vida. Muy bien, estamos de vuelta por acá con el profesor Noel de la Rosa para darle la culminación final a nuestro tema de la legalización de la violencia. No podemos cerrar, profesor, sin que usted nos dé su opinión en base a lo científico, a lo psicológico, de la forma en que estamos criando y educando a nuestros hijos con internet abierto, redes sociales y tecnología sin límites. Sí, mira, yo tengo una charla para la estancia infantil de la UAS que se llama Amor y Control, crianza, amor y control. Para mí el proceso de crianza se resume en esas dos cosas, disciplina y amor, sobre todo amor, pero con disciplina y con carácter. Y el tema de la tecnología que preocupa mucho, para mí la tecnología es una dimensión más del hombre, ¿sí? Un accesorio que le ayuda mucho al hombre, pero mal utilizada, ¿sí? Sin supervisión. Y si la construcción en los primeros años, de 0 a 7 a 8 años, de una buena conciencia en los niños, podría ser muy tóxica. Pero, vuelvo y te repito, eso depende del modelo que tú tengas en tu casa, ¿sí? Lo que los hijos ven en tu casa, si te ven metida frecuentemente chismeando por el WhatsApp y te ven solamente viendo farándula y te ven solamente jugando, entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a hacer eso también. Pero en una casa donde el ambiente sean los libros, sean la lectura y que tú veas a papá metido en el celular, pero lo que él está buscando está la investigación. Y de repente tú vienes y llamas a tu niño, a tu niña, le dices, mira, vamos a leer esto, este descubrimiento que hicieron de unos arqueólogos submarinos, que sí o qué, y encontraron esto, mira qué bonito, mira qué vaina, le das un beso y utiliza el condicionamiento clásico reflejo de Pavlov. O sea, haces un ambiente de, ¿cómo te lo digo?, de satisfacción y de placer para ella, le prestas atención, pero también lo vas educando en el uso de la tecnología, en el uso de la herramienta. Por ejemplo, hay una herramienta ahora que las niñas están utilizando de aprender inglés, donde la herramienta le dice, con esta palabra contempla esta oración.
eso es tecnología, eso es internet. Entonces yo digo, bueno, lo están utilizando bien. O sea que Noel de la Rosa no aprueba la parte en la que yo le doy la tableta y le digo, siéntate ahí tranquilo, mijo, y si la entrego, Pero que tú se la estás dando para salir de él, entonces no es a él que tú se la estás dando, es deshaciéndote de algo que tú estás, ¿entiendes? Y esa es la vaina, porque los padres lo que quieren es deshacerse de esos malditos muchachos, el diablo, como dicen ellos, ¿cierto? Y no es así. Están en la escuela, pero coño, me hace falta que mis hijos estén conmigo. Pero la mayoría, ¿qué hacen? Bueno, como ponen los memes por ahí, están de vacaciones. Sí, el primer día de clase, la maestra llorando, el niño llorando y la mamá muy feliz. Ahora tú me diste otro tema interesante, la maestra llorando también, que no tiene vocación también. Tú ves, en la medida que esos niños, con tecnología o no, vayan de la mano de una maestra que le gusta dar clase y que disfruta eso, a un padre que disfruta educar a sus hijos, entonces Sí. tenemos una mejor sociedad. Y yo a veces digo, oye, la vida a veces es más corta de lo que uno espera. E inclusive si uno vive 100 años, es corta la vida por lo buena que es. Entonces, no hay nada más apasionante de tú dedicarte a los niños, sí, ¿Cuál es a darle la una buena edad? educación. La edad que usted recomienda para Para el uso regalarle de la a un niño tecnología. teléfono. Bueno, los 8 años está bien, 7 años está bien, no hay problema, claro que sí. Sí. Pero claro, está Vuelve- con supervisión. No, Supervisando lo que está haciendo el niño. Doricel, es que, a esa edad. es que el profesor. mejor supervisor de los niños son los valores que tú le introduces. Y ya a los 8 años un niño tendría la madurez de Tiene- poder discernir tiene- un tiempo Tiene de con, uso sí, y el manejo. a de los esa 8 años ya el niño tiene conciencia, a los 8 años, claro que sí, esa es la etapa crítica, y después viene la otra que es de 8 a 13, y tú sigues con el acompañamiento, pero ya la confianza tú se la vas dando en esa formación. Si de 8 a 7 ese cerebro no tiene las interconexiones que le tracen la ruta del comportamiento adecuado, te da brega. Por eso yo le digo a los padres, pasen malas noches de 0 a 8 para que de ahí en adelante pasen buenas noches. A veces el tema es que tú te quedas ya te quedas con el hábito de no dormir y despertarte asustado siempre por cuidar a tus hijos, tú ves. Pero yo creo que el sacrificio está ahí, en esa Creo época. que en la red hay toda clase de contenido, entonces a los 8 años tal vez es... Pero tú le estás dando un celular que él está entrando a YouTube y está viendo los videos educativos para aprender inglés, para aprender pintura, para aprender hip hop, como dice la niña mía. Y una chiquitica que es de la señora que trabaja con nosotros, se llama la Babi, esa preciosura. Cuando ella está sola, que ni estoy yo allá, ni todos los muchachos, ella se la pasa con el celular. Y ella misma va cambiando su cosa. Y yo quiero que tú la veas cantando a ella, yo quiero que tú la veas a ella hablando. Y yo quiero, o sea, yo me sorprendo. Una buena educación. Con el celular, sí, el celular te lo puede educar, pero no para tú deshacerte de ellos, sino con intencionalidad. Hay juego, hay diversión, pero también hay educación. Y tú tienes que darle la confianza. Con seguimiento. Porque ¿cómo tú te das cuenta que tu niña se fue por donde la tía de ella, por donde la hermana tuya, y que allá ella no va a verificar entonces un contenido inapropiado? Es cuando tú le pones esos guardias, sí, que se llaman los valores, que la va a estar custodiando donde quiera que ella esté. ¿Sí o no, Doricel? Claro. Okay, gracias. Bueno, profe, ya necesitamos que nos cierre, nos da un cierre general con su recomendación general para ayudar a la disminución de la violencia y a que recuperemos ese temor de ella. Sí, yo lo que recomiendo es que hagamos conciencia, primero, que la vida es corta, siempre lo he dicho, y que se hace más larga cuando uno realmente vive en paz y en armonía, que no hagamos bien para dañar también, que es otra cosa que abunda mucho, y que identifiquemos cada momento, por pequeño que sea, para uno promover una sociedad de paz, que identifiquemos cualquier aporte que se pueda hacer inclusive al planeta, y desde si usted es estudiante, si ya usted es profesional, en cualquier contexto donde usted esté, trate de no hacerle daño a nadie, y cuando se sienta acorralado por las emociones, mejor retírese, que luego de que usted lo piensa bien, entonces ahí llega la cordura, porque el que comete ese tipo de actos casi siempre se arrepiente, pero después que ya es tarde. Sí. Entonces interesante el manejo emocional, amar mucho a la familia.
Muy bien, profesor. Le agradecemos mucho su visita, nos honra mucho que esté por aquí en este nuestro primer programa. Ha sido todo un honor. Para mí fue el honor, con dos estudiantes brillantes que deberían ser el modelo allá en la universidad. Para mí es un honor, siempre estoy dispuesto a interactuar con ustedes. Qué bueno que deja la puerta abierta, lo seguiremos llamando. Oh, no, si no me llaman, yo llamo para acá. Hey, ¿cuándo me van a invitar para allá? Tengo algo que decir. Ah, claro, desde que Siéntase, usted esto tenga un suyo. tema de interés. Ah, no. Esta cámara y ese Claro. micrófono es suyo. Ok, gracias. Lo llevo para que no me lo use. Gracias a las personas que estuvieron presentes en este nuestro primer programa por medio de el live, reiterándoles que el próximo sábado estaremos aquí. ¿A qué hora? El próximo sábado a las 6 de la tarde, por aquí por su canal 849 Live Studio, Psicoanalizando.